En los últimos años la imagen del militar español ha cambiado radicalmente. El ejército se ha convertido en una compleja organización que se concibe como un guardián de derechos y libertades, y no solo dentro de nuestras fronteras, sino también al otro lado del planeta. Hola, Vicente. Hola, Irene. Miguel Alonso Vaqueres, general de Brigada de Infantería y asesor para asuntos históricos del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Diplomado de Estado Mayor, licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Historia y Geografía, ha escrito libros como Don Manuel Azaña y los militares o A qué denominamos guerra. Bienvenido, don Miguel. Pues nada, buenas. Bienvenido. El Instituto Español de Estudios Estratégicos desarrolla, por una parte, trabajos de investigación sobre seguridad y defensa y, al mismo tiempo, busca crear o promover el interés de la sociedad española por sus Fuerzas Armadas. ¿Cuál es su labor dentro de este instituto? Sí, esas dos direcciones están claras. Una lo dice el nombre, es reflexionar sobre la función de las Fuerzas Armadas en términos de estrategia, es decir, en términos de modo correcto de operar después de haber recibido una indicación política sobre el sentido de la intervención o de las funciones de las Fuerzas Armadas. Y la otra tarea es una tarea más próxima a la buena relación Fuerzas Armadas-sociedad civil, es decir, que la sociedad civil tenga un mejor conocimiento de la naturaleza de las Fuerzas Armadas. Estas serían las dos tareas a las que yo he dedicado muchos años. O sea, su labor como asesor de asuntos históricos en concreto. No, esto es lo más reciente. En términos generales, hace ya 15 o 16 años yo llevé la dirección del instituto y en estos últimos años he pasado a ser un asesor. Pero la suma de los años entregado a esta tarea está ya por encima de los 15 años. La mujer participa de forma activa en las fuerzas de combate del ejército. En las pruebas físicas de acceso se pide un nivel inferior al de los hombres, pero luego realizan las mismas funciones y llevan las mismas armas. ¿Cómo son las unidades mixtas? Bien, no es rigurosamente cierto que las pruebas sean esencialmente diferentes. Son prácticamente iguales. Las diferencias pueden estar lo mismo que puede ocurrir en unas Olimpiadas, ¿no? Que a nivel de competir pues no se compite para lograr marcas si no se hay o no se da una cierta atención a la diferencia esencial entre el hombre y la mujer. Quiero decir que por allí no hay grandes diferencias. Hay que superar ciertas pruebas y la función asignada tiene que reunir, hombre o mujer, las condiciones adecuadas para que haya una garantía de que se realizan con eficacia. Por lo tanto, por allí no tenemos, ni hemos tenido en los últimos años, ninguna dificultad. La dificultad puede estar en términos estadísticos. Quiero decir que el número de mujeres que alcancen las condiciones físicas para prestar determinados servicios de especial riesgo y de mucha fatiga, pues evidentemente la proporción de hombres en esas tareas es superior a la proporción de mujeres. Pero la mujer que logra esas marcas o esos resultados se incorpora plenamente con igualdad absoluta de derechos. Lo que es un hecho es que los soldados reciben una formación que les permite reincorporarse al mercado laboral una vez que han acabado su función con una cualificación homologada. Alrededor de 12.000 soldados se incorporan anualmente a nuestras Fuerzas Armadas, pero solo una tercera parte continúa en el ejército y pasa a ser soldado permanente después de 12 años. ¿Qué futuro le espera a un soldado que sale a los 6 años del ejército? Bien, vamos a ver si centramos un poquito la cuestión. Lo que se ha producido es una renuncia a utilizar la ley del servicio militar obligatorio para nutrir las clases de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas. Producida esa renuncia, se ha aceptado como ideal la profesionalización, lo cual quiere decir, en términos muy claros, de que nadie sirva en las Fuerzas Armadas si no lo hace con carácter voluntario y si no recibe, superando las pruebas, una formación específica. Este es el punto de partida. Ahora, las necesidades de las Fuerzas Armadas en clases de tropa y marinería, es decir, en personas que no tienen graduación ni de suboficial ni de oficial, exige un nivel muy corto o una, digamos, horquilla muy corta de edades, porque los esfuerzos físicos son muy exigentes. Entonces, ¿cuál es el proceso lógico que se da en todos los países que hay un ejército profesionalizado o en vías de profesionalización? Lo que hay es una convocatoria a la que se acude con carácter voluntario, unos servicios continuados y luego unos informes que van produciendo desde el seno de las Fuerzas Armadas la voluntad de proseguir y continuar
con los servicios de esta persona, o al mismo tiempo darle por sentado que ha prestado un servicio eminente, muy valioso, y que tiene que reintegrarse a la sociedad civil, porque la pirámide de mandos de las Fuerzas Armadas requiere más personas en su base que en su vértice, y por lo tanto no es viable que todos realicen una verdadera carrera. Este es el planteamiento. Entonces, ¿qué es lo que las Fuerzas Armadas pretenden a la hora de tener que aceptar que no todos los que se presentan voluntarios adquieren un alto grado de profesionalidad y van a servir muchos años? Lo que hace las Fuerzas Armadas de Tierra, Mar y Aire es preparar a las personas para que, retornadas a la sociedad civil, las tecnologías que han asimilado durante su vida militar les sean útiles para encontrar un nuevo puesto de trabajo. Este es un proceso. Y este proceso, pues esas estadísticas que se están dando no están muy lejos de la realidad, pero son absolutamente razonables. Es decir, no se puede soñar con que toda persona que ingrese en las Fuerzas Armadas como soldado tenga condiciones adecuadas para permanecer 20 o 30 años sirviendo y, por lo tanto, alcanzando grados y responsabilidades mayores en una escala profesional. Con el fin de prevenir y de conducir situaciones excepcionales o de crisis, España cuenta con la Comisión Delegada del Gobierno y con el Departamento de Infraestructura y de Seguimiento. Desde que se detecta una situación hasta llegar a actuar, ¿cómo se organizan las Fuerzas Armadas? Bueno, las Fuerzas Armadas vienen de una tradición. Quiero decir que tenemos Fuerzas Armadas relativamente permanentes desde hace bastantes siglos, ¿no? Lo que ocurre es que cada época histórica o cada nuevo planteamiento jurídico-legal pues pone unas condiciones nuevas, ¿no? Entonces hoy lo que tenemos como estructura, es la más clásica, es efectivos de tierra, efectivos del Ejército del Aire y efectivos de la Armada. Cada uno de estos tres grandes organismos tienen como responsabilidad ante el Estado y por lo tanto también ante la sociedad civil la puesta a punto para cumplir sus propias misiones de un núcleo suficiente de soldados encuadrados en unidades con capacidad de desarrollar sus misiones con plena eficacia. Entonces, todo eso que requiere una instrucción previa, muy común, para integrar a alguien que no es militar en los hábitos de la vida militar. Luego, a continuación, se requiere una especialización. Se requiere el que cada persona que ha acudido voluntaria exprese por dónde va su temperamento, por dónde van sus condiciones, en dónde va a rendir más, y como consecuencia de todo ese proceso se puede incluso entrar en un proceso de ascensos, es decir, de oposición a puestos en escalas profesionales. Pero en líneas generales, en el momento en que estamos viviendo, lo que más se está buscando es la especialización. ¿Por qué? Porque un ejército muy moderno, o una marina muy moderna, o un ejército del aire muy moderno, lo que necesita no son números, sino especialistas. Es decir, que cada combatiente adquiera una capacidad para desarrollar de manera muy exacta, muy precisa, muy profesional, la tarea específica para la cual ha sido instruido y que él mismo acepta vocacionalmente. General, la política exterior española no está tan unida a la interna como en el caso de Estados Unidos. Esto se refleja en que, por ejemplo, tenemos acuerdos firmados relacionados con la política interna con países con los que luego en política exterior tenemos bastantes diferencias, como es el caso de Francia. ¿Esta división tan clara entre política interna y externa no es perjudicial para nuestra seguridad? No, todo Estado moderno tiene siempre en su poder ejecutivo a alguien que se ocupa de los asuntos exteriores, de las relaciones internacionales, los ministerios de asuntos exteriores, y a alguien que son los ministerios del interior que se ocupan de la problemática que pueda hacer referencia directa al orden público, a la seguridad del Estado, al bienestar de la población. La política de defensa no está en ninguna de las dos. Es decir, además de estas dos estructuras hay una tercera, que es la del Ministerio de Defensa. Y el Ministerio de Defensa siempre tiene una cierta ambigüedad, es decir, en principio y en teoría y con un buen funcionamiento de las instituciones, es más importante para la defensa el compromiso internacional que la problemática interior. ¿Por qué? Porque la problemática interior, el propio Ministerio del Interior la tiene resuelta también con fuerzas especializadas. Por lo tanto, desde el punto de vista mío, que es el de las Fuerzas Armadas del Estado, Ejército de Tierra, Mar y Aire, mi preocupación por los problemas internos es mínima. Mi responsabilidad con respecto al prestigio de las Fuerzas Armadas españolas en un conflicto exterior es mucho más grande. Pero en líneas generales, el acuerdo se produce en el seno del Gobierno.
y las Fuerzas Armadas del Ejército de Tierra prestan servicios indistintamente, si así han sido aceptados los compromisos, fuera del territorio nacional o dentro del territorio nacional. Y la idea es el mantenerse permanentemente en forma dentro de ciertos límites. ¿Cuáles son los límites? Hay un límite presupuestario, es decir, lo que la sociedad española quiere soportar como gastos para la defensa. Hay otro límite que es la legislación internacional, es decir, las exigencias de no empleo de la fuerza de manera que no sea legítima y de aceptación de una situación conflictiva para recurrir con el esfuerzo adecuado al mínimo daño para que retorne la paz en los espacios en que la paz se haya perdido. Pero en cualquier caso, si yo tuviera que contestar a la pregunta en términos muy objetivos, hoy lo característico de ahora es que el militar de carrera vive más pendiente de los problemas de política exterior que de los problemas de política interior. Pues según el Ministerio de Defensa, este proceso de profesionalización del que usted nos está hablando es respaldado por la sociedad. El Centro de Investigación Sociológica apunta que 3 de cada 4 españoles piensan que es la mejor forma de organización. Incluso dicen que se necesitan soldados y que se han concertado en torno a 600 plazas para inmigrantes. ¿A qué se debe esta situación? Bien. La tradición militar española y la de Francia y la de casi todos los países de Europa Occidental, excepto Inglaterra y poco más, ha sido de ejércitos de recluta ordinaria. Conscriptos era la palabra técnica que se utilizaba. Y dependían de una fórmula, desde el punto de vista económico, relativamente barata. Es decir, todo español de sexo masculino en edad oportuna tiene la obligación de servir de manera prácticamente gratuita. Y con eso se alcanzaban cifras muy altas de soldados, que dependían de la demografía. Bueno, el cambio, que es muy reciente, apunta en la dirección contraria, es decir, solo recibirán las Fuerzas Armadas a la parte de la sociedad masculina o femenina que voluntariamente lo desee. Y lo hará en función de unos incentivos. Ahora, las medidas de ese volumen total las viene dando un doble juego, lo que ofrece la seguridad del Estado, lo que el Estado dice que está dispuesto a pagar metódicamente y con toda certeza, y lo que, con carácter voluntario, ofrece la sociedad. Si la sociedad ofrece más voluntarios, el nivel de selección de los futuros miembros de las Fuerzas Armadas será más alto. Si la sociedad ofrece menos, pues evidentemente que habrá que reforzar el adiestramiento y la instrucción, porque el punto de partida será más bajo. Ahora, con respecto a los inmigrantes, eso forma parte de otro problema. Tradicionalmente también España en muchas ocasiones se ha dispuesto de unidades que eran como la legión extranjera, extranjeros podían figurar en la legión, o también grupos de regulares indígenas o otras unidades parecidas cuando había un protectorado español en Marruecos. Por lo tanto, no estamos de espaldas a unas experiencias en las que parte de los que sirven en las Fuerzas Armadas españolas con bandera de España y con jura de bandera eran también o de otras religiones o de otras nacionalidades. Por tanto, eso no es un fenómeno nuevo. Ahora, ¿qué es lo que de manera cautelar se está haciendo? Se está dando oportunidad al proceso de integración de los emigrantes a través de su servicio voluntario también en las Fuerzas Armadas, poniéndole ciertos límites. Esos límites son de los que usted me ha hablado. Es decir, que esa cifra no sea aplastante para que no se llegue a una situación como la que se consideró indeseable con el Imperio Romano, que llegó un momento en que todos los que servían en las legiones romanas no habían sido ciudadanos de Roma, con lo cual su grado de lealtad y de fidelidad a su propia patria pues disminuyó de manera relativamente grave. Pero tengamos un poco la atención puesta en que las cosas no van mal, el número de voluntarios se aproxima a las necesidades, el reajuste siempre se puede hacer, alterando algunas variables, y la integración de una parte de los hombres jóvenes que han emigrado, a ser posible con papeles de manera legal, se integren en el servicio de España, es un camino muy claro hacia la posterior integración de estos otros grupos sociales. Otro de los objetivos de la modernización del Ejército ha sido impulsar el papel de las empresas españolas. Construcciones Aeronáuticas participa en el proyecto del Eurofighter, Santa Bárbara en el nuevo Leopard y Bazán en la construcción de las fragatas F-100. ¿Tenemos una industria armamentística más fuerte? Vamos a ver, todos los problemas son muy importantes, pero todos merecen un cierto comentario. La tradición del siglo XIX y del siglo XX era que todos los países con ciertas responsabilidades históricas, grandes potencias y potencias medias, procuraban tener sus propias industrias militares.
y estas industrias militares tendían a ser autárquicas, quiero decir que se edificaban en función de las necesidades de la defensa de la propia nación. Bueno, en el mundo que ya estamos, el tercer milenio, lo más frecuente es que funcionen las multinacionales, es decir, que funcionen, incluso a la hora de organizar efectivos militares, ejércitos por encima del nivel nacional y que haya muchos compromisos internacionales. ¿A qué apunta esta realidad? Apunta a que la modernización de las Fuerzas Armadas se puede lograr de manera más rápida y más económica coordinándola con los países amigos. Y en eso estamos. Es decir, que estas empresas que se me han citado tienen una tradición de haber trabajado casi exclusivamente para la propia sociedad española, han tenido un periodo relativamente largo, de bastantes décadas, de colaboración en proyectos de carácter por lo menos bilateral, multinacional, y actualmente están muy implicadas en el proceso de modernización técnica del material de guerra, del armamento, actuando en proyectos en los cuales quedan implicados bastantes países, entre ellos España. Ese es el cambio. ¿Ese cambio qué ventajas tiene? Tiene muchas, desde luego desde el punto de vista tecnológico hay un cierto ahorro en investigación de punta. Desde el punto de vista técnico, perfecciona a nuestros técnicos y a nuestros ingenieros. Desde el punto de vista económico, pues evidentemente que acotando muy bien cuáles son nuestras necesidades, podemos lograr tener modernizadas nuestras unidades de combate en las piezas más difíciles y más técnicas a un coste relativamente asequible. Este es el juego. Pues ahora vamos a hablar de una de sus grandes pasiones, que es la historia, porque en el siglo XIX, bueno, se puede definir como un siglo lleno de pronunciamientos, ¿no? Militares como Riego, Torrijos, se levantaron contra el absolutismo de Fernando VII. Todos los jefes de Estado de Isabel II, excepto uno que era abogado, fueron mandos del ejército. ¿Eran tan buenos políticos como para dirigir casi un siglo? No, vamos a ver. Bueno, el siglo XIX en términos generales, en toda Europa, no es especialmente conflictivo. O sea, empieza muy mal, empieza con las consecuencias de la Revolución Francesa, con el imperio napoleónico, la invasión de las tropas napoleónicas de la península ibérica, y por lo tanto tenemos un gravísimo conflicto en el punto de partida, que además tiene una repercusión inmediata en lo que llamamos las campañas de emancipación, es decir, todo el problema de ultramar. ¿Qué es lo que realmente engendra ese proceso tan grave, tan bélico, tan militarizado? La afluencia de nuevas élites que no estaban en el ejército del antiguo régimen y que han obtenido brillantes ascensos durante todo este complicadísimo proceso de operaciones militares. Bien, al lado de todo eso lo que aparece también es un cambio político esencial, que es la irrupción del liberalismo. Sí. Esa irrupción se produce en la sociedad española sin excesiva preparación y por lo tanto con élites liberales muy limitadas, que no dominan las técnicas para ejercer el poder político o para conquistarlo cuando lo han perdido. Y por lo tanto tienen un cierto vicio, un vicio que en la península ibérica y en particular en el Reino de España, de Fernando VII y de Isabel II, pues trajo muy malas consecuencias. La consecuencia fue el provocar los relevos en los gobiernos como consecuencia de que un sector de las Fuerzas Armadas se pronunciara a favor del cambio. Y estos son los pronunciamientos del siglo XIX. Es verdad que son muy frecuentes. Es verdad también que la permanencia en el ejercicio del poder político de los grandes prohombres está muy condicionada a ser o no ser derribado. Pero yo me atrevería a decir, después de haber escrito todo un libro que lo llamaba yo El modelo español de pronunciamiento, primero, que la mayoría de los pronunciamientos fracasan. Es decir, que aunque alguien me sume más de 100 o por lo menos 45 en el siglo XIX, algo significativos, que tuvieran éxito y que provocaran cambios políticos, fueron 4 o 5 nada más. Y luego la calidad de algunos militares para tomar decisiones de gobierno es discutible, pero en cierto sentido, hombres que no habían recibido formación en academias militares, es decir, que habían obtenido sus empleos militares o en la guerra civil carlista o antes en la guerra de la independencia, pues evidentemente el ejercicio de sus responsabilidades les convirtió en hombres de cierto carácter, tenían cierta autoridad, resultaban obedecidos. Y por eso la mayoría de los partidos políticos aceptaron lo que Jesús Pavón llamó un régimen de generales. Es decir, no es que todo el ejército estuviera unido y que estuviera unido contra la sociedad civil, sino que cada fragmento político de la sociedad civil buscó a un militar de prestigio para colocarlo a la cabeza de su propio partido. Y los relevos durante el reinado de Isabel II claramente se producen en 3 direcciones. Los militares vinculados con el progresismo,
los militares vinculados con el moderantismo, Narváez, con el progresismo Espartero y Prim, y finalmente una opción centrista que tuvo cierto éxito durante un cierto tiempo, que es la que representaba Leopoldo O'Donnell, la Unión Liberal, es decir, la voluntad de encontrar un equilibrio que suavizara las transmisiones de poder. Pero en fin, esto es un fenómeno histórico, está allí, hay que estudiarlo, pero evidentemente que no se explica por ambición de los mandos militares, sino por debilidad de la estructura civil que está inaugurando un sistema político, una ideología, y que carece de los instrumentos habituales para ganar a la opinión pública. Todos esos conflictos que se dieron hasta el reinado de Alfonso XII entre la corona y los militares se solucionan en 1876 con la Constitución que otorga al monarca el mando supremo del ejército y de la armada. ¿Cree que la evolución de la historia habría sido distinta en esta imposición? No, el problema de los pronunciamientos militares no es un conflicto entre la corona y las fuerzas armadas, no. Es un conflicto interno de la sociedad civil. La corona actúa de árbitro, incluso Isabel II. Isabel II y posteriormente Alfonso XII, ya con una constitución más modernizada, la de Cánovas del Castillo, lo que hace cuando hay un conflicto militar es arbitrarlo. Por eso la palabra pronunciamiento tiene un sentido muy directo y muy castellano. Un sector del ejército, normalmente periférico, se pronuncia delante del rey o de la reina y le pide al rey y la reina que destituya al gobierno y lo sustituya por otro. O sea que no es un conflicto con la corona. Ahora, a partir del sexenio revolucionario, que dura desde el destronamiento de Isabel II, que allí sí, excepcionalmente hay destronamiento de la reina. Prim, Serrano y Topete, en 1868, destronan a Isabel II. Ese sí, es el único ejemplo. Todo lo demás anterior no ha conducido nunca a debilitar la autoridad de la corona. Ahora, producido ese sexenio y voluntad de restaurar a la monarquía, existe tanto en un sector de las Fuerzas Armadas como en un sector de la política nacional, el Partido Conservador de Cánovas del Castillo y los militares que se pronuncian en Sagunto, se produce un nuevo régimen político. Y este nuevo régimen político tampoco tiene problemas entre el ejército y la corona, porque la Constitución establece, la de Cánovas, que el rey es el mando de las Fuerzas Armadas, porque la praxis constitucional hace siempre viable el que el ministro de la guerra de cada gobierno sea una persona afecta a la figura del rey. Estoy pensando en Alfonso XII y en la reina María Cristina, regente, reina María Cristina de Habsburgo. Por allí no están los problemas. Los problemas pueden venir como consecuencia de un fenómeno diferente, a finales del siglo XIX, que es la irrupción de un movimiento obrero, de una agitación social. Y entonces sí, entonces ya se puede empezar a introducir el lenguaje característico de los grandes conflictos del siglo XX en su primera mitad, o sobre todo en su primer tercio, que es esa alternancia entre movimientos periféricos de cierta revuelta social, agitaciones, huelgas revolucionarias, apelación desde el poder político a que el ejército la reprima. Sí. Estos son problemas muy característicos del final del siglo. Sí. Bueno, la OTAN nació en 1949, pero ha sufrido bastantes cambios, los últimos en la cumbre de Praga de noviembre del 2002. Además de para tratar la ampliación del organismo, las revisiones se hacen porque la OTAN no está preparada ante el terrorismo. Bien, la OTAN tiene una larga historia, ha celebrado ya sus bodas de oro. En líneas generales ha sido siempre lo que pretendió ser desde el principio, es decir, la busca de un sistema de seguridad y defensa compartido, colectivo, común. Y en ese sentido, lo que le pasa a la OTAN nunca le pasa a la OTAN, le pasa a los gobiernos que son miembros de la OTAN. Es decir, que en el seno de la OTAN nunca nace un problema. Lo que ocurre es que si hay disparidad de criterios ante una cuestión internacional entre dos importantes o tres países miembros de la OTAN, en las reuniones de la OTAN se materializa una discusión y un debate. Por tanto, un problema militar nunca ha dividido a la OTAN. Ahora, ¿qué es lo que realmente ha habido que modernizar? Ha habido dos cambios esenciales. Uno primero es la caída del muro de Berlín. Es decir, durante cierto tiempo, que lo llamamos Guerra Fría, se entiende que hay política de bloques, una confrontación dual, una cierta competencia en efectivos en tierra, mar y aire, incluso en misiles de largo alcance, incluso en armamento nuclear, entre el Pacto de Varsovia y la Alianza Atlántica. Bueno, pues todo aquello provocó cambios estratégicos, es decir, represalia masiva, respuesta flexible, defensa lo más adelantada. Este es el lenguaje que está en la historia de la OTAN. Ahora, producida la caída del muro de Berlín, el esquema cambia de naturaleza. Ese enemigo tan claro, tan cuantificable, desaparece. ¿Y qué es lo que queda? Lo que queda es una voluntad política, que es la de concertar la unidad europea e incluir en el proceso de Unión Europea al factor de seguridad y de defensa, y por lo tanto a las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, la OTAN sigue funcionando, aproximando las doctrinas de empleo, la formación de sus cuadros de mando, la modernización de su armamento. Ahora, ¿hay crisis? Pues claro que sí,
Pero todas las crisis, y ahora estamos en una de ellas, se producen porque en el poder político de cada Estado soberano se produce un cambio de actitud. Ese cambio de actitud repercute negativamente en otro de los grandes de la propia Alianza Atlántica y se entra en un periodo de crisis. ¿Y cómo se sale normalmente de esos periodos de crisis? Pues modificando el marco estratégico. ¿Cuál es la última crisis? La última crisis está aludida en la pregunta, es la irrupción violenta del terrorismo internacional. Sí. Es decir, lo que se esperaba del terrorismo como fenómeno muy localizado en la periferia de los estados nacionales, incluso en vías de democratización, se ha convertido en un problema también para los estados más estabilizados, más ricos, más progresivos, ¿no? Más democráticos incluso. Y entonces, claro, ante esta nueva situación, la Alianza Atlántica tiene que decir, ¿seguimos haciendo las cosas igual o cambiamos de actitud? Bien, se ha producido un cambio. El primer cambio es retórico, es decir, nos vamos a ocupar de las repercusiones sobre la defensa y sobre la seguridad que tiene el terrorismo. No porque los queramos abordar con efectivos militares clásicos, sino porque nos va a terminar afectando esta nueva realidad. Y segundo problema, a la hora de tropezar con cada uno de los problemas localizados que esta lucha contra el terrorismo nos desvele, algo habrá que hacer con los efectivos militares. Entonces hay que reanudar un debate sobre en qué condiciones se produce la aportación voluntaria de los Estados a la resolución de ese tipo de conflictos. Estamos en una de esas crisis. General, el foro, vamos a pasar ya a otro tema, el foro mediterráneo en el que España entró y que nació en Alejandría en 1994, uniendo a países europeos y africanos, trata y se ocupa de cuestiones tan importantes como Palestina, Chipre o el Sáhara, y todo haciendo alusión a la zona del Mediterráneo, que es un punto clave para el equilibrio de la sociedad internacional. ¿Qué papel juega España en la defensa del Mediterráneo? España siempre ha tenido como problemas de seguridad y de defensa esencialmente 4, ¿no? Yo lo suelo decir en alguno de mis libros más recientes, de esta forma un poquito gráfica. Estamos empeñados como apéndice de Europa en la Unión Europea, en la construcción política de Europa. Estamos empeñados por estar en un costado del mar Mediterráneo, en la estabilidad del mar Mediterráneo. Deseamos muy profundamente la democratización, reforma, modernización de la Europa del Este, es decir, de una Europa que fue incorporada a un bloque ideológico distinto de aquel en el que se están integrando. Y por último tenemos una relación estricta y muy personalizada con respecto al mundo iberoamericano. Por tanto, todas nuestras políticas de defensa tienen que dar respuesta a estas 4 cuestiones. Ahora, en tiempos relativamente próximos, muchos conflictos están localizados cerca de las aguas del Mediterráneo. Es decir, muchas dificultades de ordenamiento de la vida colectiva, por lo tanto, de ordenamiento hacia la paz, están interferidas por lo que ocurre en Argelia, por lo que ocurrió en tiempo pasado en Libia, por la cuestión de Chipre, por los problemas en Oriente Próximo, en Israel, el Estado palestino, y todos estos problemas, ¿qué es lo que conducen? Conducen a que haya una específica política mediterránea en la cual queden muy implicados, y voy a citar hasta 4 países, más que el resto de los europeos, que son Italia, Francia, España y Portugal. Entonces, todo esto hace que una de las versiones de la preocupación por la política de defensa sea la política mediterránea. Ahora, esta política mediterránea no está solo marcada por el aspecto militar, es esencialmente un problema económico, es un problema de distensión, es un problema de desarrollos muy desiguales en demografía, es un problema de migración clandestina. Puede incorporarse a este problema el tráfico de drogas, puede incorporarse la acción con armas letales de carácter terrorista. Por lo tanto, es un problema muy complejo en el que podemos llegar a acuerdos muy correctos. Los países del norte del Mediterráneo, los del Magreb, llegaríamos hasta Egipto, incluso incorporaríamos alguna potencia más africana o asiática, y las 4 potencias europeas que yo he citado, que tienen una larguísima tradición de entendimiento con el norte de África. El resto de Europa no tiene esta experiencia. Ya ha desempeñado a lo mejor el papel que España con el mundo árabe. España con el mundo árabe, pues, en estas cosas siempre hay que tener el reloj de la historia muy bien ajustado, ¿no? En términos muy lejanos hemos tenido una terrible reconquista de larga duración y una conflictividad muy clara. Pero ya en los siglos que llamamos el siglo de oro, XVI y XVII, la belicosidad con respecto al Islam cesó, bajó, y no hubo expansión por el norte de África de soberanía por parte de la más brillante monarquía española que hemos tenido, la monarquía de la Casa de Augsburgo, los Austrias, ¿no? Ahora, en lo que llamamos el siglo XX, las relaciones entre España y los países árabes han sido discretas, han sido amables. Ha habido tensiones, ha habido crisis, pero las crisis son siempre un fenómeno muy frecuente en la historia universal,
que son los conflictos de vecindad. Es decir, es imposible que dos naciones que estén cerca de un punto de paso obligado, como es el estrecho de Gibraltar, no estén reajustando sus límites de soberanía y no tengan conflictos de rozamiento. La actitud de España claramente es pacificadora, es de distensión. Bueno, general, muchísimas gracias por venir. A gran parte de la sociedad no le gusta que sus impuestos se utilicen pues, para engrandecer el ejército, pero todos queremos estar protegidos. Los militares cumplen sus funciones mirados con buenos y malos ojos a la vez. Gracias por haber venido. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí. La atención de todos. Desde el puesto de guardia y las misiones bélicas hasta trabajos en cuestiones humanitarias, el ejército está cambiando y todos lo veremos. A ustedes les esperamos la semana que viene aquí en Siglo Futuro.